Bueno chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva clase de diseño y elaboración de proyectos. Para esta semana tenemos planificado lo que es metodologías de investigación y metodologías de desarrollo. ¿Sí? Básicamente son 2 semanas en las que vamos a trabajar en esta temática. Sin embargo, el día de hoy vamos a hacer, como siempre, un resumen de la última clase y continuaremos ya con la parte de metodologías. ¿Sí? En la clase anterior habíamos visto acerca del plan de contingencia. En el plan de contingencia habíamos definido que existen diferentes tipos de estrategias para los riesgos que existen o que se identifican dentro de un proyecto. Como bien sabemos, estos riesgos pueden ser negativos o positivos. En cuanto a los riesgos negativos, tenemos diferentes grupos de estrategias, las que permiten evitar, es decir, que el riesgo no se presente, que no suceda. Transferir, en el caso de que el riesgo sea demasiado elevado y que sea muy difícil gestionarlo, es preferible encargar esta gestión a personas o empresas expertas. Y para ello se procede a la contratación de lo que es seguros contra incendios, contra desastres naturales o robos, o cualquier otra situación en la cual nosotros transferimos esa responsabilidad hacia terceros. Los grupos, las acciones o estrategias que están dentro del grupo de mitigar, quiere decir que son acciones tendientes a lo que es minimizar el impacto que pueda producir la ocurrencia del riesgo y tratar de que obviamente el impacto sea el menor posible para el proyecto. Y aceptar, simplemente aceptar que el riesgo está latente y se aplican sobre todo a los riesgos que son de muy bajo impacto, ¿no? Que tiene una valoración o una prioridad muy baja. Bien, también habíamos hablado estrategias para riesgos positivos u oportunidades. Dentro del grupo de explotar quiere decir que debemos buscar acciones o buscar estrategias con la finalidad de que este riesgo se produzca, este riesgo positivo, esta oportunidad se produzca, para poder tratar de aprovechar esta oportunidad. El compartir es cuando nosotros no tenemos la posibilidad de aprovechar esa oportunidad y mediante convenios o mediante alianzas estratégicas podemos nosotros tratar de beneficiarnos de cierta manera de esta oportunidad compartiendo esta oportunidad con terceras personas. El mejorar es buscar estrategias que me permitan aprovechar la oportunidad de la que se está presentando, tratando de posibilitar que nosotros mismos o la empresa en la que se está desarrollando este proyecto pueda aprovechar esa oportunidad aumentando el potencial de que la empresa implemente toda la infraestructura o todas las necesidades que tenga frente a la oportunidad que se está presentando. Y aceptarla, simplemente aceptar que la oportunidad está ahí, que se la podría aprovechar. Sin embargo, si no estamos listos, trabajar en pos de tratar de aprovechar esa oportunidad siempre y cuando todavía esté disponible, ¿no? Entonces, a eso más o menos se refiere lo que son las estrategias que se debe considerar para la elaboración del plan de contingencia. Habíamos hablado también sobre la monitorización de este plan de contingencia, que decíamos, esta es la parte más importante de la elaboración de un plan, puesto que si se planifica algo
este plan, al ejecutarse, debemos dar seguimiento, controlar de que realmente esta planificación se vaya cumpliendo. Entonces, esto realmente posibilita de que el plan realmente cumpla con los objetivos definidos, ¿sí? Aquí vemos que se toman en cuenta lo que es los procesos de gestión de riesgos, la identificación, el estatus, el análisis del impacto, la definición de responsables, etc. También existen la entrega de los diferentes productos, diferentes, que es diferentes hitos que se han definido dentro de la planificación, el cumplimiento de estas actividades, ¿no? Dar el seguimiento, como les digo, es lo más importante para garantizar que nuestro plan se vaya cumpliendo. Bien, y por último, habíamos hablado de la estructura de la propuesta, es decir, el documento sobre el cual vamos a trabajar para que nuestro proyecto sea presentado ante las autoridades, ante la alta gerencia, para que pueda ser analizado y ya pueda aprobárselo o negárselo, que tengan ellos un conocimiento pleno de qué es lo que nosotros estamos proponiendo desarrollar como proyecto, ¿no? Entonces aquí tiene que ir un resumen, una introducción referente a la situación actual, a la situación de partida del proyecto y a la situación deseada. Qué objetivos, qué alcance es el que queremos cumplir con este proyecto y qué productos vamos a entregar. Aquí también especificamos cuál es el enfoque de trabajo, la metodología, los temas críticos con los que vamos a trabajar, los productos tecnológicos con los que vamos a trabajar, el plan de trabajo, cuáles son las actividades, los hitos, las especificaciones de trabajo de cada uno de los integrantes del equipo, y una organización del proyecto en cuanto a la estructura del equipo y sus integrantes, ¿no? También debemos presentar un presupuesto considerando las actividades y considerando también la estructura del equipo de trabajo con la que vamos a desarrollar este proyecto. Y obviamente también adjuntar los anexos que son la documentación que soporta el desarrollo de este proyecto. Sí, hasta ahí básicamente es lo que habíamos visto en la última clase. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. No, Inge. Ya hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos. Ujú. Más que nada, Muy bien. en el tema del plan de contingencia, ahí hay que realizar pasos previos para poder realizar este plan, ¿no es cierto? Es decir, con Claro, el para análisis del poder, riesgo, eh, viendo la probabilidad, el impacto y cuantificando el riesgo, ahí recién se realiza el plan de contingencia, ¿verdad? ¿Estoy bien? exactamente. Necesitamos, sí, 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 completamente de acuerdo a lo que está manifestando Adrián. Debemos gestionar los riesgos a través del plan de contingencia previo el cumplimiento del proceso de gestión de riesgos, que es la identificación, que es el análisis de la probabilidad del impacto y la valoración en sí del riesgo, y en base a ello poder definir el plan de contingencia, es decir, las diferentes estrategias necesarias para poder controlar o gestionar adecuadamente estos riesgos. Ojo, ¿no? La palabra aquí es gestionar los riesgos, ¿no? Porque no todos los riesgos se tratan de evitar. Hay riesgos positivos que tratamos más bien que se produzcan, ¿sí? Ni tampoco todos los riesgos tenemos que transferirlos ni mitigarlos. Tenemos que ver cuáles son los riesgos que tenemos, a los que tenemos que
aplicar las estrategias correspondientes, ¿no? Eso es realmente la gestión de riesgos. Ok. Perfecto. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? Bien, entonces continuamos. Como les decía, esta nueva unidad que en la plataforma está como unidad 2 y que ya está subido también esta presentación para que le vayan haciendo seguimiento o haciendo sus propias anotaciones, está definida en cuanto a lo que es la revisión de las metodologías de investigación, metodologías de desarrollo y metodología de gestión, ¿sí? Entonces, como bien decíamos, la primera etapa de inicialización está enfocada en la conceptualización, la idea del proyecto y en la parte de la descripción de ese proyecto. Ya habíamos visto las diferentes fases de esta primera etapa de iniciación, habíamos comprendido cada una de sus subetapas y habíamos entendido también cómo elaborar esa propuesta. Sin embargo, para poder hacer una investigación acerca de esa temática, nosotros debemos aplicar cierto tipo de metodologías que me permitan realizar una investigación realmente efectiva, ¿sí? Perdón. Entonces, empecemos hablando, bueno, esto lo vemos luego, esto es una explicación del TIR y del BAN. Empecemos hablando de lo que es investigación científica. Quiero escuchar, ustedes ya han hablado sobre este tema, ya conocen sobre este tema. En el colegio se trabaja sobre metodologías de investigación. En algunos casos desarrollaron algún tipo de monografías o de algún estudio de investigación sobre el cual ustedes presentaron algún informe, en fin, en algunos colegios. Quiero conocer de parte de ustedes qué entienden acerca de investigación científica. Yo entiendo hacer una investigación, recopilar datos, tomar muestras, por ejemplo, y plantear una hipótesis. Y con esta investigación descubrir si es que la hipótesis se comprueba o se rechaza. Algo así me parece que es. Bueno, muy bien. Tenemos entonces una pequeña conceptualización de lo que es investigación. Es la recolección de datos, el análisis de datos con el fin de probar o negar una hipótesis, ¿no?, que se plantea como base de esta investigación. Perfecto. ¿Alguien más? Pero esto tiene que tener, Héctor, Sigue nomás, comparto. sigue. Perdón, amigo Rivaldo, no sabía que quería hablar. Bueno, lo que dice Héctor está bien, pero al ser científica, tiene que tener, o sea, obviamente una base de la ciencia, ¿no? Es decir, no solo se trataría de recopilar datos o información, sino también esto se lleva a un conjunto de pruebas. Y tienen que ser, las pruebas, bueno, van a la parte demostrativa o empírica, ¿no?, de la hipótesis que vamos a tener. Entonces, eso es lo que le diferencia, por ejemplo, la investigación científica, que tiene que tener una base en alguna ciencia, como su nombre lo dice. Eso quería acotar nada más. Bueno, muy bien. Tiene que tener conocimiento previo, conocimiento científico de base y sobre el cual poder realizar la comprobación de la hipótesis planteada
y como bien dice Adrián, es un proceso probatorio, ¿no? Que nos permite probar alguna situación planteada dentro de la hipótesis, ¿sí? Y se aplica a diferentes tipos de criterios, digamos así, dentro de la investigación. Por ejemplo, un criterio eh, empírico sobre el cual se desarrolla ciertos fenómenos. Bien, ¿alguien más? Rivaldo creo que nos quería manifestar algo. Así, eso también quería acotar un poco en que eso, lo que dijo Adrián, o sea que hay que tener una práctica y en base a lo que dijo Héctor, o sea que en las pruebas que se realizan, tratar de ampliar, o sea, el tema que sobre el que estamos investigando, o sea, a través de las pruebas o lo que sea que estamos haciendo así tipo, ¿cómo era que dijo? Ah, Héctor dijo una palabrita, se me fue. Bueno, tratar de conocer más el tema, o sea, a través de la investigación. Eso es Bueno, lo que quería bueno, contar. muy bien. Excelente aporte, Rivaldo. Entonces, lo que buscamos también es generar conocimiento, ¿no? Generar conocimiento científico de base. Perfecto. Entonces, como bien dice en la lámina, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos, ¿sí? Es decir, estos procesos me permiten eh, entender una situación o un fenómeno que se aplica al estudio de un fenómeno. Entendiendo como fenómeno, ¿a qué? ¿Qué se entiende como fenómeno? Al objeto que va a ser investigado. Al objeto o Algo situación que vamos. desconocido tal vez. Perfecto, algo o alguna situación desconocida que vamos a investigar, que vamos a analizar para poder obtener cierto conocimiento acerca de esa situación. ¿No es cierto? Entonces, imagínense, ¿cuántos fenómenos existen y existieron y que fueron producto de una investigación científica y que, a través de eso se produce un montón de conocimiento que ahora la humanidad tiene? El conocimiento sobre el que la humanidad se ha desarrollado es producto de una investigación previa, ¿sí? Alguien se le ocurrió analizar un fenómeno, como ponía el ejemplo en la mañana. Decía, por ejemplo, ahora está de moda el análisis o este temita que es las neurociencias. ¿Han escuchado? Sí, que Sí, un poco. ¿No es cierto? Que Entonces, ver con, miren, escucho, ¿aló? Se fue Rivaldo, se desconectó. Ah, se desconectó Rivaldo. Yo pensé que me desconecté, yo estaba ya revisando. Bueno, ya gracias. volvió. se me Ujú. desconectó, parece, ¿no? Sí, ya, pero ya lo escuchamos. Bueno, decíamos entonces, alguien se le ocurrió investigar acerca de este fenómeno de las neurociencias, cómo eh, actúa o cómo reacciona nuestro cerebro frente a ciertos estímulos. Sí, entonces esta situación fue fruto de una investigación que ha producido un conocimiento nuevo. ¿Sí? Esto de las neurociencias es algo nuevo que no va más allá de unos 5 años y que ya está produciendo nuevo conocimiento y la aplicación de este conocimiento en diferentes temas. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurrió estudiar el movimiento
de los cuerpos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba ese alguien que estudió la física, que estudió el movimiento de los cuerpos y nos dejó gran conocimiento respecto a este tema? Einstein. Einstein estudió todas las fuerzas que actúan sobre el movimiento o la generación del movimiento en los cuerpos y nos dejó conocimiento como la teoría de la relatividad, la ecuación del cálculo de la energía, en fin, un montón de conocimiento sobre el cual se ha desarrollado muchas aplicaciones, ¿sí? Entonces, aquí podemos ir citando varios fenómenos, varias situaciones sobre las cuales fueron analizadas y a través de las cuales, aplicando investigación, se descubrió nuevo conocimiento, se descubrió nuevas formas de aplicación de este conocimiento. Entonces, miren qué importante es entender esto de la investigación científica, ¿no es cierto? Bien, ahora, cuando yo determino un fenómeno, ¿sí? El fenómeno que es la situación o el evento que yo quiero estudiar y sobre el cual quiero obtener conocimiento. Nosotros estamos rodeados por un contexto social, por un contexto físico, ¿sí? Un contexto geográfico que nos permite generar en nosotros curiosidad a través de diferentes situaciones que experimentamos. Y estas situaciones hacen o crean en nosotros la necesidad de conocer algo de ese fenómeno o situación sobre la cual estamos experimentando alguna situación. Por ejemplo, actualmente estamos pasando por una situación bastante grave, es la presencia de este virus que ocasiona la enfermedad de la COVID-19 y que ha generado un montón de situaciones, ¿sí? Y yo, por ejemplo, de acuerdo a mi entorno, de acuerdo a mi experiencia, mi profesión, a mi desarrollo laboral, digo, yo quisiera conocer acerca de la educación virtual, de la aplicación de herramientas tecnológicas en la educación virtual en institutos de educación superior del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Sí? Es algo que digo, bueno, toda esta situación nos ha generado una nueva realidad y el uso de herramientas en la educación virtual, ¿sí? Y quisiera estudiar eso respecto a los institutos de educación superior en el Distrito Metropolitano de Quito. Es más, específicamente durante el tiempo que llevamos de pandemia, es decir, aproximadamente de marzo a diciembre del año anterior. Miren, que yo he descrito una situación, un fenómeno de estudio, el cual lo he delimitado, ¿sí? Es decir, he dicho qué es lo que quiero estudiar. Estudiar las herramientas utilizadas en la educación virtual. Eso es lo que quiero estudiar. He dicho dónde quiero estudiar, ¿sí? En los institutos de educación superior del Distrito Metropolitano de Quito. Y he dicho en qué tiempo quiero estudiarlo. Durante el periodo de pandemia de marzo a diciembre del 2020. ¿Sí? Entonces, el fenómeno de estudio debe ser definido de tal manera que ustedes puedan entenderlo con claridad y
este fenómeno, entonces, es necesario que tenga una delimitación, ¿sí? Una delimitación en tiempo y en espacio. ¿Sí? En tiempo estoy diciendo durante qué periodo voy a realizar el estudio, ¿sí? En qué periodo eh, de tiempo lo voy a realizar, y en espacio he definido en dónde lo voy a realizar, en el Distrito Metropolitano de Quito y específicamente en los institutos de educación superior. Sí, entonces miren, el fenómeno tiene que delimitarse para que pueda ser factible de análisis. Porque, ¿qué tal? Que yo les digo, quiero estudiar las herramientas tecnológicas en la educación virtual. Hasta ahí. ¿Qué piensan? Este estudio se generalizaría tanto que me tocaría hacer un estudio a nivel mundial, si es que no lo he delimitado, ¿no es cierto? Además, en diferentes ámbitos en los que se aplica la educación virtual, ya sea en educación superior, en institutos, en universidades, en educación media, en colegios, en educación básica, en colegios y escuelas, o en educación inicial. ¿Sí? Imagínense. Entonces, si yo no delimito, el estudio se puede volver muy extenso y por lo tanto muy poco factible de realizarlo. ¿Sí está comprendido? Sí, Inge. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Sí, entonces hay necesidad de delimitar el fenómeno. Cualquier situación que ustedes vayan a analizar, vayan a estudiar, es un fenómeno, es un evento, es una situación que deben aplicar investigación. Ustedes sin saber o sin ser conscientes han aplicado investigación de manera empírica. Es decir, cuando, por ejemplo, hacen un proyecto y les dicen, a ver, creen un nuevo software y se van, dice, me voy a la empresa de mi tío, que se llama empresa XYZ, y ahí voy a realizar un proyecto para desarrollar un sistemita para control de personal. ¿No es cierto? Perfecto, ya más o menos definieron qué es lo que van a hacer. Sin embargo, para poder desarrollar ese sistema, ustedes tenían que entender la situación, ¿no es cierto? Tenían que entender cómo la empresa XYZ realiza el control del personal, qué información necesita, qué procesos realiza, qué informes necesita, en fin, toda esa información ustedes de una u otra manera la investigaron y a través de esa investigación, aplicando criterios empíricos o procesos empíricos, obtuvieron información para poder desarrollar el que es el sistema que estaban proponiendo. Eso no es así. Así es. ¿No es cierto? Entonces, miren, que toda situación implica, o toda situación sobre la cual necesito tener cierto conocimiento, implica aplicar métodos de investigación. Entonces, nosotros decimos que para poder tener conocimiento de este fenómeno de estudio, nosotros necesitamos aplicar una metodología de investigación, ¿sí? Es decir,
un conjunto de procesos, un conjunto de métodos que me permita realizar esta investigación de una manera adecuada. La metodología de investigación tiene varios enfoques. Enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo y enfoque mixto. Estos enfoques se refieren a, digamos que a la forma de analizar la información disponible alrededor del fenómeno de estudio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, volvamos al ejemplo de la educación virtual. Necesito analizar, si me baso en el enfoque cuantitativo, ustedes ya entienden qué es cuantitativo y qué es cualitativo, ¿no es cierto? Sí, jefe. Perfecto. Entonces, si me baso al enfoque cuantitativo, quiere decir que voy a analizar cifras, números, cantidades, ¿no es cierto? Entonces, digo, sobre este tema de la educación virtual, de las herramientas aplicadas en educación virtual en los institutos tecnológicos superiores del Distrito Metropolitano de Quito, primero tengo que conocer, por ejemplo, cuántos institutos existen registrados en el Distrito Metropolitano de Quito, ¿sí? ¿Qué número de estudiantes están actualmente matriculados en estos institutos? ¿Qué más? ¿Qué porcentaje de estos institutos está utilizando plataformas virtuales de enseñanza? ¿Qué tipo de plataformas virtuales están aplicando y en qué porcentajes? Saber, por ejemplo, el porcentaje de efectividad del proceso de enseñanza en este periodo de tiempo. Y miren, he hablado de número de estudiantes, número de institutos, porcentajes de efectividad, porcentajes de aplicación, etcétera, etcétera. He empezado a analizar la información alrededor de fenómenos de estudio, pero enfocado en la parte numérica, en la parte cuantitativa. ¿No es cierto? Solamente estoy sacando números, cantidades, para analizar la situación de este fenómeno, enfocado en esa parte cuantitativa. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, jefe. Sí, profe. Muy bien. Chévere. Entonces, ¿qué hacemos ya con esa parte cuantitativa? Nosotros simplemente obtenemos los datos, digamos que los datos que obtuvimos a través de esta recolección de información y podemos establecer ciertas condiciones. Saber, no sé, cuál es el porcentaje de estudiantes que están inscritos en un instituto, cuál es la población del instituto, en fin, muchas cosas que son datos objetivos, datos que son, digamos, reales, ¿sí? Con esta información nosotros podemos hacer un análisis cualitativo. ¿Y qué es el análisis cualitativo o el enfoque cualitativo? Que se hace a través de las características propias de la situación. Es decir, analizamos un poquito más a detalle el por qué se está presentando, por ejemplo, una efectividad del 20% en procesos de enseñanza-aprendizaje en los institutos superiores. ¿Sí? Entonces, ahí, cuando empezamos a hacer el análisis más a profundidad, ahí se vuelve cualitativo, porque estamos analizando la calidad, las características de ese fenómeno, de esa situación. ¿Estamos, chicos?
Sí, Inge. Sí, Inge. Perfecto. Entonces, miren, la siguiente lámina nos muestra los enfoques de investigación, como decíamos, el cuantitativo, el mixto y el cualitativo. Enfoquémonos en la parte cuantitativa. ¿Sí? Revisemos la parte cuantitativa de la investigación. ¿Ahí lo ven bien? Ahí. Ahí está mejor. Sí, se ve bien, profe. Perfecto. Entonces, el enfoque cuantitativo dice que sus características es que permite medirlo el fenómeno. Mide fenómenos. ¿Sí? Es decir, realiza una comparación. Cuando yo le digo, ¿qué estatura tiene Adrián? Estoy haciendo una comparación. ¿Con qué? ¿Cómo determina la estatura de Adrián? Por una media, Inge. Una media. Puede ser un estándar, una media que se tiene. Por el sistema métrico. Por la comparación con el sistema métrico. ¿Sí? Por lo general, obviamente, con medidas ¿de qué? ¿De qué tipo? De longitud. Exacto, de longitud, porque yo no puedo comparar la estatura de Adrián en metros cúbicos o en centímetros cúbicos, ¿sí o no? Así es. Tengo que medir o tengo que comparar su estatura con unidades de longitud. Esto es con centímetros o metros, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué hago? La comparación con esta unidad de medida, que es el metro, y comparo la estatura desde la planta de los pies hasta la cabeza, ¿no es cierto? Y ya, y establezco la longitud, la estatura de Adrián. Eso es hacer una medición, ¿cierto? También puedo hacer una medición de tiempo, saber qué tiempo dura el realizar, qué sé yo, un pastel, el elaborar un pastel. ¿Qué tiempo dura? Entonces, ahí puedo yo hacer una comparación con unidades de tiempo y establecer el tiempo de cocción para un pastel. ¿Sí está claro? Sí, Inge. Dependiendo de las características del fenómeno de estudio, ustedes lo que hacen es comparar, realizar una medición con alguna unidad de medida estándar. Por ejemplo, en mi caso, en el estudio de la educación virtual, una de las cosas que yo necesito medir es el número de estudiantes, ¿no es cierto? Número de estudiantes es una unidad de medida, es la unidad y me permite medir la cantidad de estudiantes inscritos en un instituto o inscritos en educación superior. ¿Sí? Establecer a través de esta medida porcentajes de la población total de estudiantes, qué porcentaje son estudiantes de institutos de educación superior, por ejemplo. ¿No es cierto? Esa comparación que acabo de hacer a través de porcentajes es utilizando la estadística. Otra característica de este enfoque cuantitativo es que define una prueba de hipótesis, es decir, plantea una hipótesis que podrá ser probada o negada. Realiza análisis de causa-efecto. ¿Sí? Dentro del proceso cuantitativo,
dice que es un proceso secuencial, es decir, es un proceso que se realiza uno a continuación de otro, ¿sí? Paso a paso. Además, dice que utiliza una metodología deductiva. Ustedes también ya recibieron alguna investigación y saben exactamente qué es deductivo y qué es inductivo, ¿no es cierto? ¿Qué es deductivo? Perdón, ¿inductivo o deductivo? Aquí, en este enfoque cuantitativo, estamos diciendo que aplica una metodología deductiva. Ir de lo particular a lo general. No, perdón, al ¿Seguro? revés. Si no es Como el su uno, es nombre el lo dice, otro, ¿no? deducir algo, ¿no? Por eso, Deducir algo. ir de lo general Es a lo una inferencia. particular. Perfecto. Ir de lo general a lo particular. De premisas generales puedo realizar conclusiones particulares, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, este método, este enfoque cuantitativo utiliza esta metodología. ¿Sí? Va de premisas generales y aplica a través de ellas conclusiones particulares. Además, utiliza procesos probatorios, es decir, que permiten probar si es o no es real o en qué medida se produce tal o cual situación dentro de este fenómeno. ¿Sí? Analiza la realidad de manera objetiva. Es decir, que simplemente muestra los datos, los datos obtenidos a través de números, de cantidades, de porcentajes, de una manera directa. Cuando yo hago una medición, no tengo más que hacer, ¿no es cierto? O sea, la estatura de un compañero es de 1.75, pero si es que lo vemos desde lejos, posiblemente él pueda llegar al 1.80. Entonces, como una media entre 1.80 y 1.75 que él tiene, digamos que la estatura de él es de 1.80. ¿Sí? Entonces, ¿es lógico eso o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Es lógico lo que les acabo de decir? O sea, la verdad no lo escuché bien. Sí, yo también no Les decía por favor. que, a ver, realizo la medición de la estatura de un compañero y de acuerdo a la comparación me da que la estatura es de 1.75. Pero digo, sin embargo, el compañero, si es que es visto desde un ángulo diferente, la estatura de él puede llegar hasta 1.85. Y visto de esa manera, podríamos decir que la estatura promedio de él la podemos establecer en 1.80. ¿Es lógico, sí o no? No, porque ahí se necesita comparar con la medida, no solo por cómo se vea, sino por, en este caso, la medida longitudinal de la altura. Y Claro, nada más. es Y que lo no que pasa necesitan, es al ser no un tema, necesitan nada más. claro, La estatura es la que resulta como, como resultado de esta comparación entre la unidad de medida y la estatura del compañero, y punto. Y no puedo inventarme nada más. O sea, esta la que es y punto. ¿Sí o no? Ajá. Entonces, eso es ser objetivo. Mido algo y establezco su realidad. Punto. No puedo cambiarla esa realidad por la percepción o por criterios diferentes a la realidad que existe. Por ejemplo, decir, Quito es una ciudad ubicada en la sierra norte del Ecuador. ¿Puedo cambiar eso?
no se puede cambiar. No se puede cambiar, ¿no es cierto? Esa es una realidad absoluta, una realidad objetiva, punto. O decir que, por ejemplo, que el proceso de admisión en aspirantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Aéreas del Ecuador, es con estatura mínima de 1,65 para hombres. Un compañero desea optar por ingresar a las Fuerzas Aéreas y mide 1,57. ¿Pasa o no pasa? No pasa. No pasaría. Pero consideremos que está en un periodo de crecimiento, acaba de cumplir los 18 años y podría llegar dentro de unos 3 años al 1,65. No, ¿Podría ser igual no admitido, sí o pasa. no? ¿Por No qué? podría. No, No, pues es lo que se porque ahí requiere y cerrado y punto, ya. Es por los requisitos. Exacto, exacto. Es lo que se requiere en el momento actual, no con proyecciones, no con estimaciones, no con percepciones, es lo real y punto. Eso es ser objetivo. Eso es utilizar procesos probatorios. El aspirante tiene 1,57 m, el requisito dice 1,65, no pasa porque no cumple la estatura mínima requerida. Punto. Se realizó la prueba, se estableció la estatura del aspirante y lamentablemente no cumple. Es una realidad que no puede cambiarse por métodos diferentes a la realidad objetiva. ¿Sí? A eso se refiere, ¿no es cierto? Correcto. Es como los pilotos también, ¿no? Que igual también tiene unos ciertos requerimientos más rigurosos todavía más para ser un piloto. Exactamente, exactamente. Y si no cumple esos requisitos, simplemente no, esa es su realidad y no puede aspirar a ingresar en este caso a las Fuerzas Aéreas. Punto. O de igual manera, el estudiante para aprobar diseño y elaboración de proyectos necesita una nota mínima de 7. El estudiante XYZ obtuvo como nota final la nota de 6. ¿Pasa o no pasa? no pasa. No pasa, ¿no es cierto? Sin embargo, como es tan chévere y tan buena gente y ha colaborado en tales y tales cosas, vamos a aumentarle un punto. No, o sea, la realidad es tal cual, punto. Tiene esa nota y no pasa, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere todo esto. Ahora, ¿qué bondades tiene en cuanto a este tipo de enfoque? Permite la generalización de resultados, es decir, nos permite generalizar los datos obtenidos hacia cosas ya o hacia aplicaciones generales del fenómeno. Podemos controlar los fenómenos, tener precisión en los resultados, poder predecir ciertas situaciones en base a resultados. Eso es el método cuantitativo. Se basa netamente en una realidad objetiva a través de métodos probatorios, a través de ¿qué es? De Mediciones. un método, sí, de mediciones, perfecto, de mediciones de los fenómenos y aplicando también un fenómeno, una metodología deductiva de lo general a lo particular. Perfecto. ¿Alguna pregunta en cuanto al enfoque cuantitativo? No por el momento, Inge.
ejemplo. Muy bien. Listo. Vamos al enfoque cualitativo. Ya habíamos entendido qué es el fenómeno, perdón, el método cualitativo o enfoque cualitativo se basa en las características o en la profundidad de el fenómeno. Entonces, ¿cuáles son las características del enfoque cuantitativo? Permite explorar los fenómenos en profundidad, conocer el porqué de esta situación. ¿Sí? Se conduce básicamente en ambientes naturales. ¿Sí? Los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística. ¿Sí? O sea, tiene como base los datos obtenidos, sin embargo, no se fundamentan en ellos. Se trata de entender el por qué se produce. Dentro del proceso utiliza una metodología inductiva, es decir, que va de lo particular a lo general. Es recurrente, ¿sí? Analiza múltiples realidades subjetivas. En el caso anterior era objetivo, en el enfoque anterior. En este enfoque es un enfoque subjetivo. No tiene secuencia lineal, no. El proceso no es secuencial, el proceso es disperso, digamos. Las bondades que tiene este método cualitativo. Lo que hace es que se pueda analizar en profundidad el significado de este fenómeno, la amplitud del estudio, la riqueza interpretativa de los datos, la contextualización del fenómeno, el entender, el saber el por qué se produce este fenómeno. Entonces, por ejemplo, yo digo, de acuerdo al estudio realizado, el 60% de los estudiantes inscritos en el curso de diseño y gestión de proyectos de la sección nocturna del Instituto Tecnológico Superior Quito han aprobado la materia, el 60%. Punto, ese es un dato cuantitativo, no hay cómo cambiarlo y es real, es objetivo. El 60% de los estudiantes aprobaron, punto. Ahora, en base a ese resultado, empezamos a hacer el análisis cualitativo y empezamos a interpretar. Y podemos decir que apenas un 10% de la mitad de los estudiantes aprobó la materia de diseño y gestión de proyectos. Podría analizar el por qué. ¿Por qué solamente el 60% aprobó? Y empiezo a realizar el estudio en base a aspectos más subjetivos, más profundos. Por ejemplo, empezar a analizar la calidad del material de apoyo que existe en la clase de diseño y elaboración de proyectos. Analizar la calidad del proceso de enseñanza o de la metodología de enseñanza utilizada por el docente. Analizar la participación de los estudiantes en las diferentes actividades planificadas dentro del curso de diseño y elaboración de proyectos. Y en base a ese estudio establecer la razón por la que el 60% aprobó. ¿Sí?
¿Sí me hago entender? Entonces ahí podría decir, el 60% aprobó debido a que no hubo una calidad en el material subido en la plataforma del curso de diseño y elaboración de proyectos por parte del docente. La explicación o metodología utilizada por el docente no fue la suficiente, no es la más conveniente como para que los estudiantes puedan adquirir los conocimientos relacionados. La participación de los estudiantes se nota que no fue la más óptima. Tienen, inclusive puedo hacer otra medición y puedo decir que la participación de los estudiantes llegó a un 50%. ¿Sí? Entonces, cosas así me permiten a mí entender a profundidad el por qué se produce ese fenómeno. En este caso, por qué se produce apenas el 60% de aprobación. ¿Sí me hago entender? Sí, Inge. Perfecto. Entonces, entonces ustedes tienen que entender que los dos métodos van de la mano. Los dos enfoques van de la mano. Por lo tanto, el enfoque mixto es para mí el enfoque más adecuado, por cuanto es la combinación de un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque yo necesito obtener información, datos numéricos, estadísticos, que me permitan entender numéricamente la situación. Y en base a esos datos, poder hacer un análisis más profundo del fenómeno que estoy estudiando. Y así tener una realidad un poco más comprensible del fenómeno de estudio que estoy analizando. ¿Sí estamos? Así es, Inge. El mixto es el más óptimo, entonces. Sí, para mí el mixto es el más óptimo. Abarca los dos. Ajá. Ajá, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí estamos comprendiendo? Sí, Inge, de mi parte sí. Claro. Chévere. Qué bueno. Bueno, mientras procesamos todo esto y de pronto si es que quieren hacer algún comentario, si es que quieren conversar de alguna situación de la tarea o del tema que estamos revisando, aprovechemos ese tiempo mientras yo procedo a tomar lista, ¿ya? De acuerdo, Inge. A ver. Bien, atiendan a la lista, por favor. Carmen Correa. Ingeniero, buenas noches, presente. Gracias, Carmen. Buenas noches. Julio Crespo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Julio. Gracias. Rivaldo Espín. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Rivaldo. Adrián Flores. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Adrián. Luis García. Presente, Inge, buenas noches. Gracias, Luis. Stalin Gavilanes. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, Stalin, gracias. Marjorie Guairacaja.
Inge, buenas noches. Gracias, Marjorie. Jonathan López. Presente, Inge, buenas noches. Inge, disculpe una pregunta, yo recién estoy retomando actividades ya que salí de una operación, entonces quería saber el tema del deber que había comentado para ver si de pronto puede repetir para ponerme al día, por favor. Ya, Jonathan, no hay problema. José Luis Morales. Presente, Gira, buenas noches. Buenas noches. Acaba de llegar José Luis, ¿no? Vamos a poner como atrasamiento. Bien. Luis Olmus. Presente, profe. Gracias, Luis. Héctor Ortega. Presente, buenas noches, Inge. Héctor, sí. Ah, ya. Gracias, Héctor. Ricardo Patiño. Ricardo. Listo, chicos, queda registrada la asistencia del día de hoy, 22 de febrero. Y vamos a explicar un poco lo que es el deber. Veamos si es que puedo. Estoy desde mi teléfono y estoy utilizando otra computadora, entonces comprenderán que por ahí tengo un poquito de problemas. Bien, ahí están visualizando, ¿no es cierto?, la pantalla. Entonces, ¿el deber en qué consistía? La tarea consiste en realizar un plan de contingencia. Pero para poder realizar un plan de contingencia, necesitamos obviamente definir un proyecto. Entonces, tenemos que trabajar primero en la definición del proyecto. Para ello, habíamos dicho que la tarea es grupal y por lo tanto tienen que conformar un equipo de trabajo. Perdón. Dentro del equipo de trabajo deben seleccionar a un líder. Una vez que hayan conformado el equipo de trabajo, tienen que definir y conceptualizar la idea del proyecto. Para definir y conceptualizar esta idea del proyecto, debían participar en un foro, el cual por equivocación mía no lo había habilitado y acabo de habilitarlo al inicio de esta clase para que puedan ustedes, primero, los líderes crear los temas de cada uno de los proyectos y los integrantes de cada equipo participar en los temas que les corresponde a cada equipo. ¿Sí? Para ahí evidenciar de que están trabajando en la conceptualización de la idea del proyecto. Luego, tenemos que realizar el análisis de viabilidad de esa idea del proyecto, saber si es que la idea es válida o no, y si es que es factible la implementación. Ya una vez definida con claridad la idea, definimos los requisitos del proyecto, es decir, qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde se va a orientar nuestro proyecto. Y en base a ello ya podríamos empezar a hacer el análisis de los riesgos y obviamente, como nos decía Adrián antes de iniciar la clase, para poder hacerla, sí. Perdón que me interrumpa, Ricardo dice que está intentando entrar a la segunda hora. No tengo nada, ninguna, no, sí, ahorita. Ya dije, perdón. Ahí está. Listo. Como manifestábamos al inicio de la clase. Hola, Ricardo.
Ya te coloco en lista, ¿sí? Como atrasada. Listo. En el plan de contingencia, decíamos que para poder elaborarlo nosotros tenemos que seguir el proceso de gestión de riesgos, el cual involucra la identificación de los riesgos en base al plan en base al proyecto que estamos planteando, el análisis de la probabilidad, el impacto y la valoración de los riesgos y la definición de las estrategias de cada uno de esos riesgos en función de sus características, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Es un trabajo que prácticamente abarca todo lo que hemos visto durante estos días, desde la etapa o de las dos etapas de las dos fases de la etapa de iniciación, lo que es la aprobación y lo que es la definición. Y con ello nosotros podemos presentar el plan de contingencia. Obligatoriamente lo tenemos que hacer así porque caso contrario, si no tenemos un proyecto definido, obviamente, ¿cómo podemos plantear un plan de riesgos, plan de contingencia, si es que no sabemos qué proyecto es el que vamos a elaborar? Esa es la tarea, ¿sí? ¿Cómo tenemos que realizarla? Ya lo hemos dicho, la tarea es en equipos. Tenemos que primero ir a la conformación de equipos. Aquí veo que el equipo 2 está con 2 integrantes y por lo tanto no sé si es que veamos quiénes están integrando cada equipo. En el equipo 1 está Luis García, Stalin Gavilanis y José Luis Morales. En el equipo 2 está Marjorie Guairacaja y Luis Olmos. En el equipo 3 está Julio Crespo, Adrián Flores y Ricardo Patiño. Y en el equipo 4 está Carmen Correa, Rivaldo Espín y Héctor Ortega. Por lo tanto, tú, Jonathan López, tendrías que integrar el equipo 2, ponerte de acuerdo con Mayor y con Luis Olmos para poder trabajar en el desarrollo de la tarea. ¿Sí? Ese como primer paso, integrarnos a un equipo. El segundo paso es participar en el foro. ¿Sí? En el foro se deben abrir entonces los temas de discusión por cada uno de los líderes correspondiente a los temas del proyecto que ustedes están analizando, de la idea del proyecto que están analizando. En la participación del foro se podrá evidenciar el aporte de cada uno de los integrantes y saber que están trabajando en función de la definición o de la conceptualización del proyecto. Y por último, obviamente presentar la tarea. La tarea es grupal y solamente es entregada en un archivo PDF por parte del líder del equipo. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Una preguntita, en el Sí. tema del foro hay que definir el proyecto, ¿verdad? El líder define el proyecto. Sí, o sea, lo que plantea es un tema o una idea de proyecto sobre el cual empiezan a trabajar todo el equipo, ¿sí? Uh-huh. Y los otros participantes tienen que hacer aportes, ya. hacer investigación. Por ejemplo, yo pongo el tema. Vamos a hablar, vamos a investigar un proyecto relacionado con la movilidad de la ciudad de Quito. ¿Sí? Entonces, empiezan a aportar referente a este tema. Por ejemplo, decir que existen sistemas de movilidad que permiten optimizar el transporte de la ciudadanía durante en la ciudad de Quito, ¿sí? Como son, por ejemplo, Google Maps, no sé, Waze o cosas así. Entonces, para que vayan dando esos aportes e ir entendiendo la situación y al final definir sobre qué tema específico es el que vamos a desarrollar nuestro proyecto. O sea, es decir, un tema en general. Por ejemplo, usted dice la Sí. movilidad de Quito.
Y Sí, yo lo Vaya. defino así. Ahora ustedes lo podrían delimitar un poco más, ¿no es cierto? claro, o sea, podemos ser un poco más específicos. Exactamente, pueden ser más específicos. Ya, ok. Chévere. Bien, eso es por el momento. En cuanto, supongo también que estás atrasado en esta tarea. Estás atrasado también en la tarea de la consulta de las convocatorias. Deberías trabajar en eso también, presentar esa tarea. Y me envías la justificación, o más bien dicho, le envías la justificación al coordinador de carrera para poder habilitarte también el control de un cuestionario que es el control de lectura para que puedas rendir eso. ¿Sí? Ya. Eso básicamente. Y que yo también tengo pendiente por la lectura el día viernes, no puedo asistir por temor a volar. Ya, como les digo, presenten la justificación al coordinador de carrera para que él autorice ya la que es la evaluación pendiente que tenga. Okay. O la entrega de tareas pendientes. Inge César. Sí. Sí, escucho. ¿Sí me escucha, Inge? Sí, sí, Carmen. Ya, yo el viernes sí estuve conectada, pero como les escribí a mis compañeros, se me puso la pantalla negra y solo podía escucharles. Yo no hice la evaluación, pero yo sí estaba en clases. Dije, no podía, ¿cómo poder? Porque estaba la pantalla negra, solo podía escucharles. Entonces, ahí me falta, por ejemplo, en este caso me falta la evaluación. Yo toda la clase le pude escuchar, pero yo lo que no podía era verles a nadie. Entonces, ahí yo, ¿cómo le voy a justificar? A mis compañeros sí le escribí que me entiendo que yo estoy con la pantalla negra, no podía hacer nada. Incluso hasta la segunda hora no pude asistir porque lamentablemente estaba con la pantalla negra del equipo. Entonces no me permitió. Entonces, eso no sé, Inge, no sé si me puede ayudar para habilitar esa parte, porque yo estaba en clases, o sea, yo no podía decirle a usted presente ni nada, ¿cómo le voy a decir? Pero yo les escuchaba todo. Pero lo que no podía es, por eso no hice hasta el foro, la evaluación que se realizó, y dije, por favor, no sé de qué manera me puede ayudar. Uy, ahora ahí sí estamos como complicados. A ver, veamos Claro, primero, o sea, yo de estar sí estaba presente. la del 19, a ver si es que... Yo el viernes estaba presente, Inge. Pero el momento sí, que... pero sí está registrada la asistencia. Sí, pero lo que pasa es que el taller que se hizo, la evaluación, esa no tengo, Inge, porque no podía ver. Ajá. Ya, ¿sabes qué? Envíame un correíto a mí personalmente. ¿Ya? A César.Vázquez, así es. Ya. Estoy confundido. Déjame ver cuál es mi correo. César.Vázquez @itq. Sí. Sí. Sí, César.Vázquez@itq.edu.es. A ese envíame un correo explicando la situación para poder habilitarte, ¿ya? Ya, muchas gracias, Inge. Te agradezco. Ya. Disculpe, Inge. Sí. Sí, bueno, le cuento que yo estaba justo con mis compañeros ya, bueno, de hecho quería preguntarle más que todo el tema de lo que se respecta a los requisitos, ya, por ejemplo, en esta parte de lo que debemos hacer en grupo. Es también como es muy viable también colocar los riesgos que son legales, o sea, también parte legal. Si no se hace esto, podemos tener una multa, y si no aplicamos la multa, por ejemplo, tenemos una repercusión legal. También tenemos que incluir también en el proyecto, si que escogemos un producto X, por ejemplo, ya, o sea, temas de, por ejemplo, de una venta, algo por el estilo. Debemos también colocar en nuestro proyecto también en este tipo, se podemos ir con un riesgo legal. Riesgo legal por incumplimiento de requisitos, como que no le veo mucho sentido. O sea, eso ya sería más
más negligencia que riesgo. Sí, riesgo legal en el caso de que cambie las leyes en contra. Es decir, por ejemplo, estoy haciendo un sistema para el control, qué sé yo, de la historia clínica de los pacientes, y que por obvias razones cambie la ley y que nos diga que ahora el Ministerio de Salud promueve la historia clínica general y que abre un sistema para eso, no sé, algo así. Ahí le vería un riesgo legal, pero por incumplimiento no, o sea, porque es básicamente una situación controlada, porque tú sabes cuáles son los requisitos. Dentro de la planificación vas a establecer qué requisitos se debe presentar, qué requisitos debe o necesita para cumplir tal o cual proceso. Ahora, ¿cómo lo podríamos plantear? Un riesgo en función de qué. Ahí podría yo, perdón. Que cambie la Constitución o alguna ley, algo así. Podría ser, ¿no? Que cambie la Constitución o que cambien los requisitos. Podría ser, pero no por incumplimiento, no porque yo no entregué. No sé si me hago entender. Sí. Está entendido, dije. Muchas gracias. Sí. Bueno, chévere. Ya, entonces, ya está. Dije una pregunta. Sí. O sea, nosotros estamos haciendo sobre un tema, pero no sé si el tema sea tan factible. A ver si... ¿Cuál es el tema? Si la prueba, si no, para de una vez cambiar ahorita que estamos un poquito a tiempo. ¿Qué a tiempo? Ya para mañana, que es el deber. Sí, pero tenemos la noche para hacer, pues. Ah, bueno. Ya, a ver, dime. El surtidor es de alimentos para perros callejeros en una determinada zona de Quito. Sí es bueno el tema. Sí es como que se lo puede considerar como proyecto. Sin embargo, ese tema lo propusieron justo en el semestre anterior. Ah, no sabíamos, Inge. No, si quiere le cambiamos nomás, porque la verdad no sabíamos que habían propuesto ese tema. Veamos qué es lo que proponen. Déjale nomás el tema. Me imagino, obviamente, que la solución al análisis de esa problemática va a ser totalmente diferente, ¿no? No creo que piensen igualitos a los estudiantes del semestre anterior. Una preguntita sobre eso, ahorita que lo dice, ¿este tema es ya para el proyecto final o es solo para la tarea? Solo, o sea, este tema lo utilizan para esta tarea, pero si son pilas, ya lo van trabajando para el proyecto final. O sea, ya lo van trabajando y lo van puliendo para luego entregar como parte del proyecto final. Ya, Inge, gracias. Ok, Inge, gracias. Bueno. Dije, es que el proyecto final es individual, igual, todo es individual, la documentación y todo. No, el proyecto final habíamos quedado que es también en equipos, y puede ser estos mismos equipos que trabajen en el proyecto final. Yes. Sí. Inge, solo yo falto de estar en un grupo, o hay alguna otra persona que no tenga un grupo ahorita que estamos todos. Sí, ponte, yo estoy con Mayu y nos falta una persona y ya, como dijo el profe, que te incluyas y ya te ponemos al tanto de lo que hemos hecho. Sí, Jonathan, tienes que incluirte en el grupo de Luis Olmus y de Marjorie.
¿Quién decide? Ya, Inge. No escuché, no sé si le escucharon. No se No. escuchó. No, no escuché. No, estaba preguntando quién es el líder, pero creo que... Está por definirse, pero es que la Mayu y de ella te ponemos al tanto de eso. Ya, listo. Profe, Ya, una ya, consulta. chicos. Claro. Ponte, o sea, nosotros también estamos viendo si el tema está bien, no sé, tenemos algo avanzado, o sea, pero para ver si... Nuestro tema es la virtualización de bibliotecas en, en instituciones secundarias de Quito. Ah, muy bien. Buen tema. Me Sí, gusta. porque ponte ahí, ponte en mi colegio se manejaba todavía cosas de prestar los libros y cosas así, todo era manual, entonces estábamos viendo eso, pero no estábamos todavía muy como que... Sí, me gusta este tema y es un tema que solucionaría algunos problemas que tenemos las instituciones de educación, ¿no? Ahora, hay que considerar muchos aspectos ahí. Lo que nosotros no podemos coger libros y subirlos a una base de datos de bibliotecas porque necesitamos tener permisos de los derechos. Todo eso tienen que investigar. ¿Cómo se podría hacer para poder crear una biblioteca virtual para las instituciones de educación superior medio en la ciudad de Quito? ¿Sí? Que sea, qué sé yo, que sea mucho más económica, mucho más fácil de utilizar, porque actualmente existen bases de datos de bibliotecas virtuales, pero que son muy costosas y que tienen libros, por ejemplo, la que utilizábamos o que nosotros teníamos inscrito en el instituto era exclusiva de McGraw-Hill. No sé si me hago entender. Sí, profe, ya vamos a investigarle y a Entonces, ver todo eso. sí, investiguen porque es un tema muy interesante. Inge, Sí, yo con mis compañeros estamos haciendo la virtualización de tienda por temas de pandemia. virtualización de tiendas. Ya, la utilización de tiendas virtuales por el tema de la pandemia. Ya, ¿y qué van a investigar respecto a esto? ¿A qué se enfoca el proyecto? O sea, como le menciono, a la implementación de tiendas virtuales por el tema este de la pandemia, porque algunas tiendas, por ejemplo, no pueden realizar sus ventas de manera normal. Entonces, como usted sabe, ahora todo se hace mediante internet, pero por ejemplo, en la utilización de Mercado Libre o cosas así, no están específicos a veces los precios o las características de ciertos productos. Sí, o sea, es un tema, que realmente existe una necesidad de implementación de tiendas virtuales, pero ya no es algo tan innovador, ¿no es cierto? Y recuerden que nosotros no enfocábamos un proyecto, pero en el sentido innovador, en el sentido de que sea también algo que no haya sido Sí, desarrollado o que tenga el factor innovador dentro de la tienda. ¿Qué tipo de tiendas es lo que ustedes quieren implementar que sea diferente a las ya existentes? Porque ustedes conocen de que una tienda virtual la puedo implementar de una manera muy fácil con el WooCommerce, con hay otro, ¿cómo es que se llama? Ay, no me acuerdo, pero hay diferentes servicios que me permiten implementar tiendas virtuales de una manera muy sencilla. sí, esto es ¿Sí? más o menos como lo que pasa es que esto de aquí es más o menos como un marketplace, que va a estar enfocado a las pequeñas tiendas, a las tiendas
de los barrios, por ejemplo. Entonces ellos van a tener su propio espacio dentro de esta web. Y al tener su espacio también tienen su localización y ellos pueden ofertar sus propios productos. Al Verán. igual ellos tienen su algo como un botón de chat o algo parecido. Vean, Entonces, el tema, más o menos por ahí. como yo lo veo, sí, el tema como yo lo veo es un tema muy común y que ya tiene bastantes proyectos en función de ese. Sin embargo, justamente los proyectos nacen de eso, o sea, de analizar la situación actual, de cómo se está desarrollando, entender de que existen tiendas virtuales que pueden ser desarrolladas a través de diferentes herramientas, que existen diferentes plataformas que les permite crear o implementar una tienda virtual, pero que tienen estas características limitantes que no les permite tener una funcionalidad efectiva. Por lo tanto, ahí nace la necesidad de la creación de un nuevo proyecto. O sea, si ustedes a través de este proyecto y de esta primera fase hacen ese estudio y logran determinar ese factor innovador en la implementación de una nueva tienda virtual o de un nuevo tipo de tienda virtual o de una nueva plataforma que satisfaga necesidades que no son cubiertas por otras plataformas, excelente. Me parece muy bien. Okay. ¿Sí me va a entender? Inge, yo quisiera acotar en ese tema. En el Claro. tema de las tiendas virtuales y eso, hay una problemática que es el tema de la logística de envío de productos. Porque como sabrán, no hay temas de contrarreembolso con ninguna empresa, Servientrega, Tramaco. Una y otra, no se puede pues tampoco dar un servicio de reembolso si es que ya se hace un gasto en el caso de enviar un servicio o enviar un producto. Entonces ese tema logístico es un poco complicado. Yo ahorita con una empresa que estamos manejando hay problemas con este tema. Miren que ahí miren esa problemática que producto de esta primera etapa de iniciación pueden ustedes entenderla y buscar una solución a esa problemática, a la problemática de la logística, como nos acaba de decir Jonathan. Entonces, sí me parece un tema interesante con lo que dice Ricardo también, o sea que ustedes quieren implementar una nueva plataforma que brinde otro tipo de servicios, que brinde algo mucho más específico. Me parece muy interesante, pero hagan bien el estudio. Okay. Puede ser que se metan en tierras movedizas por ahí. Bueno, ¿algo más? Profe, ¿y solo hasta mañana es de plazo o dijo que nos iba a dar por si acaso y nos falte, no? Ya empezaron. Es que no, todavía responder recién en el tema, ya sabemos que está positivo, entonces. Bueno, sí, yo les había dicho que no habría problema, que comentemos el día de hoy cómo van avanzando y que podríamos analizar la entrega para el día miércoles. No habría problema. Entonces, bueno, vamos viendo cómo los demás. Ya no sé, no, todos los grupos, porque... Gracias, Inge, por nuestra parte. Sí, está bien. Bien, Inge, gracias. Ok, entonces ya lo voy a cambiar la fecha de entrega para el día miércoles. Pero espero que realmente empiecen a trabajar, en hacer una investigación chévere, que les permita entender bien la problemática y plantear un proyecto que sea novedoso, innovador, que realmente satisfaga las necesidades que puedan analizar en base a cualquier
situación que hayan planteado, ¿no? Ya, profe, muchas gracias, ¿no? Ya, llenamos ese foro. Chévere. El miércoles. Eso me gusta ver esa interacción. Ese foro de miércoles, no tampoco así. Bueno, chicos. Entonces, terminemos este temita y habíamos hablado sobre el enfoque cuantitativo, ¿sí? Y miren qué importante que es esto justo para lo que están haciendo, justo para determinar la información que necesitan analizar y cómo van a realizar este proceso en base al enfoque cuantitativo. Habíamos dicho que el enfoque cuantitativo es un proceso secuencial. Como pueden ver en la lámina, este proceso se cumple fase a fase, ¿sí? Es decir, se cumple primero la fase 1, fase 2, fase 3, hasta llegar desde la fase 1, que es la idea, hasta la fase 10, que es la elaboración del reporte de resultados, ¿sí? ¿Qué hacemos en la fase 1? Definimos la idea de la investigación, la idea del fenómeno de estudio. En este caso, por ejemplo, planteamos la idea de estudiar las tiendas virtuales o el uso de tiendas virtuales mediante plataformas de gestión en el Distrito Metropolitano de Quito. Sobre esa idea de investigación, empezamos a plantear la problemática de estudio, el fenómeno de estudio. ¿Qué es lo que vamos a estudiar referente a esta situación? ¿Sí? Delimitarlo en espacio, en tiempo, como habíamos dicho, para entender cuál es la situación y obtener la información necesaria para la comprensión plena de esta situación. En base a ello podemos empezar a hacer la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, lo que decía uno de los compañeros, es decir, saber qué conocimiento previo existe referente a este fenómeno de estudio, saber qué tipo de tiendas virtuales existen, dónde puedo obtener esa información, necesito saber, por ejemplo, qué número de negocios, como decían, enfocados a esas tiendas de barrio, a esas tiendas pequeñas, qué número de tiendas existen en el Distrito Metropolitano de Quito y cuántas de esas tiendas están utilizando ese tipo de plataformas y cuántas de esas tiendas no utilizan y por qué no la utilizan. Entonces, ¿dónde puedo encontrar esa información? ¿A qué fuentes puedo recurrir? ¿Sí? Aquí, en esta fase, es donde determino lo que necesito saber, la información que tengo y dónde la puedo encontrar. Para poder entonces ahí pasar a la fase 4 y visualizar el alcance de estudio. ¿Qué tanto es lo que necesito conocer acerca de este fenómeno de estudio? ¿Sí? Y ahí elaborar una hipótesis. Por ejemplo, lo que acaban de decir, la implementación o es necesaria la implementación de una nueva plataforma que permita la implementación de tiendas virtuales para negocios pequeños, algo así. Ahí estoy fijando una hipótesis al decir que es necesario la implementación. Después, en base al estudio, sabré si es que en verdad es necesario o no. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, aquí a lo que determino esa hipótesis, determino también las variables que voy a estudiar. Es decir, por ejemplo, saber si es que las tiendas de barrio utilizan
o desean utilizar este tipo de servicio, saber qué porcentaje de aceptación tendrían estas tiendas, como para poder validar que si es o no necesario la implementación de este tipo de tiendas, ¿sí? Ya con la hipótesis y con las variables que he definido para el análisis o el estudio, puedo desarrollar el diseño de investigación. ¿Qué es el diseño de investigación? El saber cómo voy a investigar. Voy a aplicar encuestas, voy a aplicar entrevistas, voy a hacer, qué sé yo, una prueba de mercado, voy a lanzar un producto para que se pueda evaluar esta situación y en base a eso poder obtener la información que necesito. ¿Sí? Entonces aquí defino las herramientas, instrumentos que voy a utilizar y cómo los voy a utilizar en la investigación. ¿Sí está claro? O sea, sí, pero sí es un montón Claro. que hay que... Me voy cachando. O sea, como Sí, es sí. me hace confundir al final. ¿Verdad? Es bastante, pero ustedes obviamente lo van a tratar de hacer un poco más sencillo, digamos. ¿Sí? En este caso, claro, como les digo, en eso de tiendas virtuales, yo tendría mucho cuidado porque me puedo meter en un, ¿qué es? En arenas movedizas y aparentemente son seguras, pero a lo que voy adentrándome en este ámbito, voy viendo que no son tan seguras y empiezo a hundirme. Entonces ahí tienen que analizar bien en qué se están metiendo antes de meterse. Okay. Bien. Una vez que yo tenga claro cómo voy a hacer la investigación, qué es lo que voy a investigar, defino la muestra. Por eso les decía que yo necesitaría conocer, por ejemplo, cuál es la población de tiendas pequeñas en el Distrito Metropolitano de Quito, para en base a eso establecer la muestra. Y por decir algo, decimos que existen 40.000 tiendas registradas en el Distrito Metropolitano de Quito, ubicadas en el norte, centro y sur de la ciudad. ¿Sí? Y con diferentes características, por ejemplo, con, no sé, digamos, en base a la inversión, con una inversión, unas de aproximadamente de $1,000 a $10,000, otras que superan los $10,000 hasta 20,000 o 30,000, y otras que superan los 30,000 y se van hasta 50,000, por decir algo. ¿Sí? Porque existen diferentes tipos de tiendas que son consideradas todavía pequeñas. Entonces, ya más o menos con esa realidad de mi población, de cuántas tiendas existen, qué características tiene mi población, ahí empiezo a definir cuál es la muestra. La muestra es un subconjunto de la población que tiene que tener las mismas características de la población. Es decir, que yo voy a determinar de las 50,000 un grupo o un subconjunto de esas tiendas a las cuales voy a hacer ese estudio. Y de acuerdo a las fórmulas de cálculo de la muestra, digamos que salieron 200 tiendas. Pero estas 200 tiendas tienen que tener las mismas características de la población, es decir, que tienen que estar en el norte, centro y sur de la ciudad. No puedo coger 200 tiendas solamente del sur o solamente del norte o solamente del centro. No, esas 200 tienen que tener tiendas del norte, del centro y del sur. Además, esas 200 tienen que tener cierto porcentaje de tiendas que tengan inversión de 1 a 10,000, cierto porcentaje que tengan tiendas de 10,000 a 30,000 y cierto porcentaje de 30,000 a 50,000. Entonces, ahí,
cumple ese subconjunto, cumple exactamente con las características de la población. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Chicos. Un poquito claro, sí. Un poquito claro. Bueno, sí, más ya o menos. Voy a intentar aclarar mejor, ¿ya? Hay mucha tela que cortar. Hay muchísima tela que cortar. Por eso yo les decía que, bueno, para este primer trabajo van a hacer un pequeño acercamiento. No van a llegar a ser lo real, pero sí van a empezar a tener idea de qué es lo que van a empezar a investigar acerca de este proyecto. Sin embargo, les decía que para ustedes presentar una propuesta de proyecto exige un trabajo muy grande, solo para presentar la propuesta. ¿Sí? Ustedes no pueden presentar una propuesta de un proyecto basado solamente en la percepción individual de un equipo de desarrollo. Sí, nos reunimos los 3 amigos, los 4 amigos que nos llevamos y empezamos a generar lluvia de ideas y no hacemos más investigación que solamente la percepción que tenemos cada uno de nosotros o la experiencia que tenemos. Y en base a eso planteamos un proyecto. ¿Creen que está bien eso? No, hay que investigar a profundidad, o sea, con datos reales, no solo que a nosotros nos parezca. Exactamente. Y justo ahí es donde empieza la aplicación de la metodología de investigación. Tienen que aplicar enfoques cuantitativos, enfoques cualitativos para conocer la realidad de la situación o del fenómeno en el cual ustedes están intentando implementar un proyecto. Tienen que conocerlo para poder plantear una solución a esa situación. Pero que no sea solamente a través de percepción. Entonces, volviendo un poco a la definición de la muestra, por ejemplo, yo quiero conocer la situación de la educación en los institutos de educación superior, ¿no es cierto? La educación virtual en institutos de educación superior del Distrito Metropolitano de Quito. En el Distrito Metropolitano de Quito, digamos que hay alrededor de 3.000 institutos de educación superior, ubicados en diferentes sectores. ¿Sí? Y estos institutos que están ubicados en el norte, centro y sur, también son de diferentes tipos. Pueden ser institutos particulares o institutos públicos. ¿Sí ven cómo estoy definiendo las características de mi población? He definido el número, obviamente que mediante investigación yo puedo determinar el número de institutos en el Distrito Metropolitano de Quito y digamos que es 3.000. Y de esos 3.000 estoy diciendo que los 3.000 están ubicados en diferentes sectores de la capital del Distrito Metropolitano y que están sectorizados por norte, centro y sur. Y que pueden ser públicos o privados. ¿Esas características identifican mi población, sí o no? Claro. Ya. Por lo tanto, esas mismas características tiene que tener el subconjunto de los 3.000 que existen, el subconjunto que voy a estudiar, que pueden ser unos 200, tiene que tener esas mismas características. Es decir, que los 200 que voy a estudiar tienen que estar ubicados en diferentes sectores de la ciudad, norte, centro y sur, que tienen que no ser solamente públicos, sino que tienen que ser
privados y públicos, para que ese subconjunto tenga las mismas características de la población total. ¿Sí estamos? Ahí está un poco más comprendido, Héctor. Sí, ahí sí más claro. Chévere. Sí, o sea, para la bueno. hay que sacar las características, no hay que elegir a la persona que asome. Exactamente, no hay que elegir por elegir, sino que tiene que elegirse bajo ciertas características que permitan que es describir a la población total, a la población general. ¿Sí? Es por eso que, no sé si ustedes escucharon, vieron noticias, en el conteo rápido que hizo el Consejo Nacional Electoral, tuvo que definir un subconjunto de cuántas eran, de 4.000 juntas, creo que era, que a las que se hizo el conteo rápido, no recuerdo. Creo que fueron 4.000. Pero estas 4.000 del total de juntas que existen en el Ecuador, que son alrededor de 400.000, creo que son, ¿no? Bueno, digamos que estas 4.000, que es el subconjunto, tenían que tener esa característica, es decir, ser de la costa, sierra, oriente, Galápagos. Tenían que ser en diferentes localidades, no solamente en la zona urbana, sino tanto en la zona urbana como en la zona rural. ¿Sí? Entonces, ellos definieron de qué juntas necesitaban obtener esa información. ¿Sí? Porque hubiese sido muy fácil decir, sí, son 4.000 y las 4.000 las vamos a coger, qué sé yo, 1.000 de Quito, 1.000 de Guayaquil y 1.000 de Cuenca, punto. Y se acabó. Eso hace que mi estudio tenga cierto nivel de desconfianza, que no sea tan confiable. ¿Estamos, chicos? Sí. Perfecto. Entonces, asimismo, es la definición de la muestra. El paso 8, que es la recolección ya de los datos, una vez que definí a quién voy a hacer, cuál es mi muestra, y sé qué tipo de herramientas voy a utilizar, aplicar esas herramientas a esa muestra que he definido. Una vez que tengo esos datos, analizar los datos y obviamente ya con esos datos elaborar los informes correspondientes a los resultados que he obtenido. Eso es el enfoque cuantitativo. Por favor, revísenlo. Mañana lo vemos un poquito más a detalle y van a entender de mejor manera cómo deberían ustedes implementar su estudio, su investigación en la definición de la propuesta de su proyecto. Bueno, ¿alguna pregunta? Listo, Miguel. Chévere, Héctor, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Y que disculpe, para finalizar, en el caso de que vamos a hacer, si me confirma mi compañero Olmos, el caso de las bibliotecas, nosotros tendríamos que igual bajar una lista de cuántas instituciones o colegios, no sé si es de colegios hay, y en base a eso ver cuántos ya tienen virtualizado el tema de la biblioteca. Ya me vas comprendiendo, así es. Esa sería la forma real de hacer ese análisis. Sin embargo, por cuestiones didácticos, prácticos, ustedes lo van a hacer en una manera de ejercicio nomás. Sin embargo, el éxito sería tener toda esa información. Saber cuántas instituciones hay, cuántas de ellas están utilizando bibliotecas virtuales, qué tipo de bibliotecas virtuales utilizan, en fin.
todo lo que necesite conocer acerca del fenómeno de estudio. ¿Sí, chicos? Listo. Gracias, Inge. Gracias a ustedes. Una muy buena noche. Nos vemos el día de mañana. Inge, disculpa que le moleste. Claro, dime. Tal vez sí me podría poner en la asistencia. Ya te puse, pero atrasadito. Sí, yo comprendo, Inge, lo siento. Lo que pasa es que hoy tuve bastante ajetreo, me cambié de trabajo y es No otra te modalidad. puedo creer. Bueno. Ya, gracias, Inge. Ya, Ricardo. Listo. Muchas gracias, chicos. Un gusto hasta el día de mañana. Cuídense. Sí, gracias. Trabajen. Dijeron por ahí que van a trabajar toda la noche, así es que suerte es que les deseo. Ay, ¿qué dijo? Y hasta mañana. Hasta mañana.